Hermanos, aquí en la pantalla ya vemos que dice la creación del hombre, Génesis. Vamos a hablar sobre ese tema. Y más adelante también vamos a desarrollar. Si hay preguntas, hermanos, estamos en clases. Vamos a compartir entre todos. Y para esto, primero, vamos a leer el libro de Génesis, como ya ven, ahí está el número, la referencia. Bien, hermanos, entonces vamos a leer Génesis, capítulo 1, versículo 27. Donde dice en la Biblia de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 27 más. Perdón, 1.27. 1.27. No, perdón, 2.7. En ahí, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, en este versículo lo vemos que el hombre ha sido creado por Dios. En el huerto de Edén, donde al principio, con el origen del hombre, donde se ha ido creado el hombre Adán. Y ahora iremos a otra diapositiva. De este tema vamos a hablar. ¿Cuántas veces pensaba hacer o enseñar sobre esta palabra, la muerte? Bien, hermanos, ¿cómo podíamos entender o qué quiere decir la muerte o qué significaría? Tal vez, hermanos, alguien de ustedes tal vez tienen internet, ¿no? Podemos compartir, pero ojalá también que no nos desviemos del tema. Una vez así estaba enseñando en otra iglesia, anteriores meses nomás donde estábamos haciendo la práctica, y un tema también me puse. Después me han preguntado, sí, todos me han preguntado, y ya habían sido hasta profesionales de lo que habían salido de la UNSA, hasta con ellos hemos llegado a debatir y nos hemos salido del tema. Y aquí dice, a ver, voy a emplear ya. Aquí ya había comido un ese. Dios no creó al hombre para la muerte. Y hermanos, ¿cuántas de ustedes tal vez o saben escuchar? La gente también, creo que quiere morir, sería fácil, sería un descanso. Y han debido escuchar, entre ustedes también, yo creo, han debido mencionar. Una vez, aquellos años cuando era niño, mi mamá decía,
Yo creo tal vez no, las guaguas nos hacen renegar, tal vez en la familia no nos va bien. Y hay personas también cuando hacen cosas, maldades, errores, no llegan a morir. O sea, piensan que con la muerte la vida acabaría. Gracias, hermano Max. Entonces, en palabras concretas, la muerte había sido, es la separación del alma y el cuerpo, es la partida para el descanso, reposo o sueño. Eso dice la Biblia. Palabra morir no había sido el fin de la vida. Con la muerte la persona ya no acaba. A ver, vamos a leer. A ver, búsquense San Juan. No, perdón. Más antes vamos a leer San Juan 11:11. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura? San Juan 11:11. Bueno, a ver, yo voy a leer San Juan 11:11. Dice la Escritura: dicho esto, les dijo: después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y 43. Perdón, creo que me he equivocado en la referencia. Once 43, ¿no? Aquí está. Dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. 44. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Ya acá ya vemos que la muerte había sido solamente un descanso nomás, un sueño. Había sido un reposo. Como San Juan 3:16 dice, ¿no? Porque de tal manera Dios amó al mundo. O sea, Dios no había creado al hombre para que muera. Dios había creado al hombre para que tenga una vida eterna, o sea, para que vivamos eternamente. Eso dice el pasaje. Ya, vamos a pasar a otra siguiente diapositiva. Gracias. Ya, aquí también ya hemos visto otro título: tanatología. Esta palabra tanatología, ¿cómo podemos entender esta materia o este tema? Se lleva en la teología, es una rama de la teología. Quiere decir se vuelve blanco. estudio de la muerte. En raíz griega es
Thanatos. Thanatos quiere decir muerte. Logía, estudio. En este caso sería estudio de la muerte. Aquí en la materia teología sistemática dice ¿qué hay más allá de la muerte según la religión, la filosofía, la ciencia y las personas que volvieron a la vida después de muerte? Entonces, en otros conceptos, en la filosofía, en la ciencia, lo llaman que la muerte, hay algunos filósofos que dicen que con la muerte todo acaba. Hasta ahí nomás la vida. Hasta ahí nomás la vida, dicen. Y hay personas también, ¿no?, en esta vida, o sea, católica, cuando uno muere, a la tumba, a la sepultura, que le mandan hasta la comida, ropa, huevos, infinidad de cosas, ¿no es cierto? Sí, que mi mamá decía antes, yo tenía menores pequeños que se han muerto, entonces creo que han puesto al ataúd con fiambre, con huevo, y que tal vez en este tiempo, digamos, ha robado o es deudor de alguien, ¿no es cierto? Entonces, en otra vida dice que con ese huevo se va a arreglar o va a cumplir sus deudas. En esa forma la gente entiende. Y en otros conceptos dice de esta, según esa imagen, ¿cómo se ve? Hay una puerta, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿qué cosas habrá? En forma de nuestros pensamientos, podemos salir a otro lado. ¿Qué cosa será? En otras palabras dice, la muerte es pasar al otro lado de la vida. Y dice un autor así, dice, la muerte es amanecer con otra vida para la eternidad. Otro dice, es la partida del alma para otro lado más allá de esta vida. Entonces ya como ya hemos dicho que con la muerte es pasar a otra vida. Hace rato hemos leído en Génesis el pasaje donde Jesús lo ha hecho resucitar a Lázaro. Cuando uno muere, entonces esa persona solo va a descansar al cementerio. ¿Qué tal, hermanos? ¿Alguna pregunta o comentario puede decir algo? Está bien. Como estamos en clases, sí creo que hay que hablar, ¿no? Porque uno Adelante, piensa hermano. que tiene un punto de vista. Yo pienso de la muerte, primeramente, es que estamos tocando la muerte espiritual o la muerte física. Física. Que tengo, ya. Y muerte física, hacia grandes rasgos podemos decir el concepto, es la separación entre el alma y cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, de ahí ya viene ya lo que estamos estudiando. Ya, si fuera la muerte espiritual, ya sería la separación entre Dios y el alma definitivo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahora, si no queremos llegar a esa muerte espiritual, digamos, uno tiene que nacer dos veces,
y morir una sola vez, ¿no es cierto? Y ahora, si queremos la muerte, morir dos veces y nacer una sola vez, no sé si me dejo entender. Sí, hermano, ese también es otro tema, o sea, para no llegar a la segunda muerte, porque la Biblia nos habla primera muerte, más que toda la segunda muerte, es donde nos llega, ¿no es cierto? Ahora, aquí estamos viendo físico y espiritual. Físicamente, cuando uno muere, claro, se separa con alma y cuerpo al cementerio. El cuerpo se va, entonces la alma o la vida se va, y eso ya sería espiritual. A ver, avanzaremos después, al último vamos a comentar, si hay tiempo. Aquí está. ¿Los muertos volverán a vivir? Dice otra pregunta. Para Dios la muerte es solo un sueño. Ahí también ya hemos visto. Al sonido de su voz los muertos resucitarán. Porque ya sabemos que la Biblia dice, habrá la resurrección. O sea, los muertos van a volver a vivir. A ver, vamos a leer el libro de Job, el Job. Una temporada ha llegado en grande prueba, ¿no es cierto? Donde ha llegado, podemos decir, todo pelado, podemos decir, sin riqueza, sin hijos, se enfermó. Después ha llegado a lamentar. Él mismo se preguntó, ¿por qué yo tengo que sufrir así? Hasta el día de su nacimiento ha maldecido. Cuando yo nacido, ¿por qué no hubiera muerto? Ha dicho, ¿no es cierto? A ver, ¿Por qué no me abrí el vientre de mi madre? Sí, el vientre de mi madre, ¿por qué no me habrá abortado? A ver, el libro de Job, capítulo 14, y ahí nos va a hablar. El libro de Job 14, en ahí nos habla. A ver, vamos a leer. Y para entender, podemos leer o pueden leer todo el capítulo 14 habla. Ahora vamos a leer el versículo 14. Dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. El Job estaba bien afligido, enfermo. Entonces, él llegaba ya como solo no podía morir. Después se preguntó, ¿los muertos volverán a vivir? Y de acuerdo al pasaje del San Juan, dice, no, cuando los muertos van a resucitar así de justos y de injustos. Y versículos 7 y 10, si más leeremos. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Versículo 10. Mas el hombre morirá y será acortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Se pregunta. Aquí compara con un árbol,
porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, dice. A ver, un ejemplo diremos cuando en los valles hay árboles. Cuando acheamos ese árbol, ya tumbamos. Después ese árbol sí tiene esperanza, porque adentro queda la raíz. Pero uno no muere. No muere, aún no muere. La persona es comparado a eso, dice. Cuando muere, y sí que tiene esperanza, porque un día va a resucitar. Nosotros todos vamos a llegar. Y hay esa esperanza de que todos los muertos van a volver a vivir. Eso nos dice la Biblia. Siguiente pasaje. Aquí también dice una bonita pregunta, ¿verdad? ¿Habrá vida después de la muerte? Dice, los incas, nuestros antepasados, los incas también creían que la vida después de la muerte, una prueba de ellos es que a sus muertos lo enterraban con cosas como artículos personales, comida, etc. Porque ellos pensaban que en la otra vida podían necesitar. Así es como se hace encontrando en sus tumbas. Así ya todo. Acabo de mencionar, cuando uno muere, así la gente piensa. Esta costumbre, más que todo, habían sabido manejar en antigua Grecia, en el continente europeo o Egipto. Ellos pensaban que después de la muerte la vida sí existiría, o sea, podemos necesitar más allá esas cosas para vivir. Entonces, uno de mis familiares ha desfallecido, que se enfermó, se ha perdido todos sus sentidos, la conciencia, todo ha perdido. Solo también respiraba. Ella nos contaba diciendo, me he encontrado, dice, hay un espacio muy inmenso, dice. En ahí he visto, dice, hay flores amarillos, dice, así campo por ahí. Eso he visto, dice. Y tal vez, hermanos, alguien de ustedes también, alguien les ha debido contar cuando, no sé si será la verdad, no sé, dicen, había muerto, o sea, ha vuelto a vivir de un día antes del entierro para, cuando querían enterrar ya, ahí sí que sabe sentarse el muerto, no sé si saben escuchar a alguien. Y esas personas sí creo, ellos han visto, no sé cómo será esa vida más allá. Vamos a seguir pasando. Después al último ya vamos a ver la muerte espiritual, eso vamos a comparar. Aquí está. Ahí sí, aquí nos vamos a preguntar. Solo hay dos lugares donde se pasará por la eternidad: el rico y el Lázaro. Y este pasaje ya hemos visto bíblicamente, el rico y el Lázaro. Los justos para el paraíso, pues nos habla de San Lucas, y los injustos a condenación eterna, donde Lucas menciona en este versículo. Entonces, este pasaje nos deja entender que con la muerte
depende. Depende, es mucho depende con el día de la muerte o con la vida actual que tenemos. Entonces,